Dios proveerá. Pues sí, Él es Jehová Jireh. ¿Pero qué significa Jehová Jireh para nosotros? Hablaremos un poco de esto y de qué manera Dios nos puede proveer de todas las cosas que nos hacen falta en la vida. Pues sí, Dios todavía provee y nos provee de tantas cosas que a veces las olvidamos. Dios nos provee de vida, de salud. Dios nos provee de familia. Dios nos provee de gente que nos ama, de gente que nos quiere. Dios nos provee para todas nuestras necesidades. Dios hasta hoy sigue proveyendo. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, una declaración que hizo Abraham, diciendo: a este sitio Abraham le puso nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. El Señor es proveedor para todas y cada una de nuestras necesidades. Y una de las cosas que hoy tenemos con nosotros y que es algo maravilloso es la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay provisión. ¿Provisión en qué sentido? Hay provisión de esperanza, provisión de restauración, provisión de palabra de poder, provisión de fe. Hay tantas cosas importantes en la palabra de Dios que no podemos olvidar. La palabra de Dios es una fuente de provisión necesaria para nuestro corazón y para nuestro espíritu, y también para nuestras emociones. La palabra de Dios es provisión del cielo para nosotros en este tiempo. Así que no puedes olvidar la palabra de Dios porque es una provisión latente y necesaria diaria para todos nosotros. Incluso la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 lo siguiente: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No olvidemos la palabra de Dios. Y no olvidemos también que nosotros sí pasamos crisis. Nosotros pasamos momentos en que la provisión parece que está escasa o tenemos preocupación de que no pueda llegar la provisión. Pero el Dios al cual tú y yo creemos es un Dios que no sufre crisis y que hay riquezas innumerables en sus manos para nosotros y para nuestra provisión. Por eso es necesario refugiarnos en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es provisión para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Pero tú te preguntarás, ¿dónde consigo la provisión que me hace falta? Porque a veces necesitamos provisión para poder comer, provisión para poder vivir, provisión para pagar lo que siempre tenemos que estar pagando a diario, lo cotidiano, provisión para salir adelante con todos los gastos necesarios de casa. ¿De dónde viene esa provisión? Lo primero que te tengo que decir es que esa provisión viene de tu trabajo, de tu esfuerzo, de todo lo que haces para salir adelante. Dios provee a través de la fuerza que nos da a nosotros mismos para trabajar, para luchar, para no detenernos, sino para nosotros seguir avanzando a través del trabajo que nosotros podemos hacer. Mucha gente a veces se detiene única y exclusivamente esperando que del cielo caiga todo, cuando Dios nos ha dado fuerza suficiente, inteligencia, capacidades, talentos y dones para nosotros trabajar, y a través de ese esfuerzo llegue la provisión divina. Y muy probablemente, conforme a nuestro trabajo, nosotros cuando trabajamos esperamos una paga. Muy probablemente en esa paga venga una bendición mucho más grande de lo que nosotros esperamos. Incluso llega la paga y Dios puede proveer de alguna manera, pero la mejor manera para que la provisión llegue a tu vida y a mi vida es a través de nuestro esfuerzo, es a través de nuestro trabajo, y eso es algo importante tener siempre presente para que no solamente estemos esperando de los cielos algo que puede llegar. Ciertamente puede llegar porque los milagros existen, pero Dios también obra con aquel que se esfuerza, con aquel que trabaja. Y una de las personas que tuvo que vivir a ciencia cierta este principio del trabajo fue Josué. Como ustedes saben, Josué fue el sucesor de Moisés. Y en el momento en que Moisés se va, toma la batuta Josué. Y una de las cosas que Dios le dijo a Josué fue algo que era milagroso para el tiempo de Moisés, pero para el tiempo de Josué ese milagro iba a seguir sucediendo, pero a través del esfuerzo. La palabra de Dios dice en el libro de Josué capítulo 5 versículo 12: desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra.
En el tiempo de Moisés, dice la palabra de Dios que del cielo caía maná. El maná servía para poder hacer una masa y para poder hacer pan. Y caía de los cielos. Solamente la gente al despertar tenía que ir a recogerlo porque de los cielos había caído la provisión de Dios. Pero en el tiempo de Josué fue distinto, dejó de caer maná del cielo y la gente tuvo que salir a sembrar, tuvo que salir a trabajar para que la provisión de Dios estuviera con ellos. Y no puedes olvidar que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 4, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riquezas. Sigue trabajando, sigue esforzándote con una mentalidad distinta, con un enfoque distinto. Hazlo como para el Señor. Pero recuerda que la provisión del cielo no va a fluir en ti si tus manos, estas manos que Dios te ha dado, están ociosas. Porque allí no hay bendición. El ocio, la flojera, la dejadez, eso lo que te va a traer es pobreza. Y allí no está la bendición del Señor. Pero las manos diligentes, las manos que trabajan, las manos que se esfuerzan, las manos que intentan siempre hacer algo, Dios las va a bendecir. Así que la primera fuente de provisión que hoy el Señor nos da a nosotros es el trabajo, es el esfuerzo, es la perseverancia, es la constancia y haciendo todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y lo segundo, que es una fuente de provisión que está hoy para nosotros y que los cielos se mueven a través de esa fuente de provisión también, es a través de nuestras relaciones. Tienes que saber relacionarte bien con toda la gente, con todas las personas, porque tú no sabes en qué momento Dios va a usar a una persona cercana a ti para que pueda ser el canal de provisión que tanto necesitas. Es necesario tener buenas relaciones, mantener buenas relaciones. A través de la Biblia encontramos un par de ejemplos de cómo una buena relación, incluso como un buen corazón, fue usado para que Dios trayera provisión a gente que estaba pasando necesidad, a gente que necesitaba provisión. La primera historia la encontramos en la vida de un muchacho llamado José. José fue un muchacho que en su juventud fue soñador. José era hijo de Jacob. Y José, para hacer la historia corta, fue vendido por sus hermanos por envidia, pero pasaron los años y pasó el tiempo y Dios utilizó a José como canal de provisión para su familia. Jacob amó profundamente a su hijo José. Jacob lloró el día que se enteró de la mentira de sus hermanos, cuando dijeron que una bestia salvaje había matado a su hijo José. Pero Jacob siempre tuvo algo especial con José. Jacob amó a José de manera muy especial. Y ese amor y esa buena relación que tuvo este padre con su hijo, años después, cuando José ya era gobernante en Egipto, esa buena relación hizo que la provisión del cielo viniera sobre la casa de Jacob. Incluso esa buena relación hizo, y ese buen corazón que tenía José en su vida, hizo que sus hermanos también fueran bendecidos a través de José y recibieran la provisión del cielo a través de una buena relación que hubo siempre entre Jacob y José. Una buena relación hizo que José fuera movido por Dios y poder bendecir su casa, y que la provisión del cielo en tiempo de crisis, en tiempo de sequía, porque el pueblo en ese momento estaba atravesando una crisis, un tiempo de sequía tremenda, pero a pesar de esa crisis, Dios puso en el corazón de José bendecir la casa de su padre, bendecir a sus hermanos que no lo merecían, pero es que la buena relación entre su padre y José fue la clave para la bendición. Por eso yo te invito a que aprende a relacionarte bien con la gente, porque va a ser necesario en el futuro y probablemente Dios utilizará un canal de bendición y de provisión por esa buena relación que tienes con las personas. La palabra de Dios también dice algo muy claro y que apoya este principio del cual le estoy hablando. Y lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. Es importante tener buenas relaciones, porque esto es una siembra para el futuro y probablemente para la provisión que necesites más adelante o que necesites hoy. Dios usará a alguien para ser un canal de provisión para tu vida. Salomón, la historia de aquel rey importante,
Salomón siempre tuvo buenas relaciones con las personas y tuvo buenas relaciones incluso hasta con reyes que no eran parte y que no profesaban ni siquiera la misma fe. La palabra de Dios nos habla de una reina llamada Saba que quiso conocer lo que estaba haciendo Salomón en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y Saba vino a visitar a Salomón para ver todo el poder y toda la sabiduría y toda la gloria que había logrado Salomón. Y Salomón no se negó, Salomón la recibió y esto hizo una buena relación y por lo tanto una provisión de bendición para la vida de Salomón y para todo un pueblo. La palabra de Dios lo dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 9. Dice, luego la reina le regaló a Salomón 120 talentos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a haber perfumes como los que la reina Saba le obsequió al rey Salomón. Una buena relación trajo provisión. Aproximadamente se habla que la reina Saba, para nuestros tiempos, para entenderlo un poco mejor, le regaló aproximadamente 4 toneladas de oro al rey Salomón. ¿Sabes por qué? Solamente por una buena relación y obviamente por una vida de sabiduría y una vida que llevaba de manera integral Salomón, teniendo en cuenta siempre el favor de Dios y la voz de Dios en su reinado. Entonces, lo segundo que tienes que tomar en cuenta es tener buenas relaciones con las personas. Y el tercer canal de provisión, y por ser tercero no quiere decir que es menor al primero y al segundo que acabamos de poder explicarles, es que Dios provee, es que Dios utiliza un milagro para poder proveer. Obviamente Dios provee para aquellos que tienen buenas relaciones. Dios provee para aquellos que trabajan y se esfuerzan. Pero Dios también puede hacer un milagro. Primero hay que tener fe de que Él es proveedor y de que en el reino de Dios no hay crisis. Nosotros pasamos por crisis, pero Él nunca sufre crisis. Allá no hay recesión económica, allá no hay inflación. Allá simplemente hay riquezas maravillosas e innumerables en el reino de los cielos. Y Dios también puede utilizar un milagro para la provisión. Así como pasó con Elías, el profeta Elías. Aquel profeta que dijo que no iba a llover durante 3 años y medio. Dios lo llevó a un arroyo, a un pequeño arroyo ya, el arroyo de Querit. Y allí en ese arroyo él tomaba agua y Dios le proveía agua de ese arroyo. Pero también dice la palabra de Dios que venían cuervos a traerles pan y carne. Y Dios utilizó el arroyo para él poder sustentarse diariamente y utilizó a cuervos de manera sobrenatural para venir a traerle provisión del cielo. Y es que Dios también puede mover cualquier medio para hacer un milagro de provisión del cielo. Solamente hay que creer y obedecer al Señor. Cuando nosotros estamos pasando por una crisis, tenemos que entender que tenemos que obedecer al Señor, porque el Señor mandó a Elías a profetizar de que no va a llover durante tanto tiempo, según la palabra que Dios le diese al mismo. No iba a llover. Y él se fue por orden del Señor al arroyo de Querit. Él estaba obedeciendo, él estaba haciendo lo que Dios le mandaba. La pregunta que te tengo que hacer hoy, si te falta provisión, ¿estás haciendo lo que Dios demanda de ti? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás cumpliendo con la palabra del Señor? ¿Estás cumpliendo con los principios bíblicos financieros que Dios te manda que obedezcas? ¿Estás obedeciendo al Señor? La provisión puede llegar de manera milagrosa, pero para estar seguros de que ese milagro va a llegar hay que comenzar a obedecer. Y si no estás obedeciendo hoy, hay gracia del Señor, puedes comenzar a obedecer. Puedes decirle, Señor, quiero comenzar de nuevo, quiero empezar de nuevo. Sé que he fallado, sé que he cometido errores, sé que no he tomado las mejores decisiones, pero quiero comenzar de nuevo para que tu provisión fluya en mi vida. Dios siempre va a proveer. De la manera que Él quiera hacerlo, Dios lo va a hacer. Dios te va a proveer de su poder para poder seguir avanzando. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo puedes olvidar. Un último consejo, el Señor quiere tu bendición. El Señor quiere que te vaya bien. El anhelo del Señor es que estemos bien. Es que vivamos bajo su bendición. Es que vivamos en ese gozo que no acaba, en ese gozo que no termina. El Señor anhela, dice la palabra de Dios, que planes de bien y no de mal tiene Él para nosotros. Él quiere un buen futuro
para nosotros. Por eso tenemos que tener la fe intacta en el Señor, no dejar de creer, obedecer a su palabra, así como lo hizo aquellos pescadores que no habían pescado nada, pero Dios les proveyó de bendición. Dios provee, Él es Jehová Jireh. Te animo a que le creas a Dios el día de hoy, porque Él es proveedor. Te agradezco muchísimo por haber estado allí conectados con nosotros. Te invito a que puedas compartir este sermón con personas que necesitan de la provisión del cielo, y también que puedas dejarnos un like, un comentario y suscribirte a nuestro canal. Cuando tú te suscribes, a nosotros nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por estar allí presente, y recuerda que Él es Jehová Jireh. Él provee. Que Dios te bendiga.